buenas tardes y gracias por la invitación, gracias por compartir esta mesa con los compañeros y las compañeras y a todos vosotros y vosotras por haberos acercado a escuchar una tarde como hoy de sábado. Pero bueno, nos acompaña el tiempo y ocupar la calle siempre está bien. Yo lo primero quería, haciendo referencia a las preguntas que se habían planteado para este debate, pensar también en los medios tradicionales, pero sobre todo en la teoría que maneja Occidente como una manera prepotente frente a todos los pueblos del mundo de que aquí es donde se respeta por encima de todo la libertad de información, el derecho de opinión y la libertad de prensa. Y ahora que está tan de moda la palabra, me parece una quimera absoluta. ¿Por qué razón? Porque la teoría es una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? La teoría, lo que se enseña en todas las universidades de periodismo o lo que se nos, a partir del año 75, de la llegada de la democracia, se nos ha metido en nuestro ADN, tanto en los colegios como en las tertulias, es que tenemos derecho a esa comunicación porque juega un papel fundamental, ¿no? Tanto en la asistencia de la democracia como en el funcionamiento del propio sistema de derechos, ¿no? De hecho, este es uno de los derechos ciudadanos que está elevado a rango de derecho humano, ¿no? El acceso a una información independiente, imparcial y plural. Información que se nos suministra a la ciudadanía para tener un conocimiento y orientación suficiente sobre las alternativas existentes para la toma de decisiones políticas y su desarrollo como ciudadano. En el articulado constitucional de nuestro país también viene recogido, en el artículo 20, y además viene recogido, y es lo que hablaban antes, ahí en ese articulado se decía que había que desarrollar una ley de medios, un estatuto del periodista, que jamás se ha desarrollado desde el Congreso del Estado, ¿no? Porque no hay intención, porque eso obligaría a muchas cosas. Se ha instaurado una opinión entre muchos compañeros y compañeras periodistas de que no hace falta, que la mejor ley de prensa es la que no existe, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, sobre todo cuando se está utilizando y se está mintiendo y se está utilizando la información como una práctica arma de guerra, ¿no? En ese artículo 20, bueno, en primer lugar dice que se reconoce y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Supongo que una pancarta también debe ser otro medio de reproducción y estamos viendo cómo el artículo 1 en esta ciudad, por lo menos la delegada del gobierno no lo cumple, ¿no? Porque se llega a detener a personas preventivamente por un supuesto delito de expresión, ¿no? Que no está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Pero luego en el punto 3 dice que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social, tanto los dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Como veis, otro de los artículos más de esta Constitución que no se cumple y que solo se utiliza cuando interesa al poder y que es sacrosanta, aunque muchos ciudadanos y ciudadanas queremos cambiarla, no podemos, pero ellos son capaces de cambiarla en 2 días precisamente para poner los intereses de los bancos, por ejemplo, sobre los intereses de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no nos han dado acceso. Claro que tenemos libertad de expresión, aquí lo estamos ejerciendo. Lo que no tenemos es garantizado la capacidad para que nuestro mensaje o el mensaje de determinados grupos en igual potencia con otros medios podamos llegar a la sociedad. Esto llega hasta lo que llega ese bafle que tenemos ahí, pero lo que tienen los grandes medios de comunicación llega a prácticamente toda la población. Y como bien decía la compañera, ahí están de quién dependen los grandes medios de comunicación de nuestro país, y dependen de grandes empresas y de grandes grupos financieros que lo que les interesa es mantener un único discurso. La información es parte del control. E igual que yo lo he aprendido a partir de estudiar en el momento en que asesinan a mi hermano, por qué se asesina a los periodistas en guerra o por qué se hace desaparecer a los periodistas en dictaduras militares, es por un control de la información. Y porque el control de la información te da la victoria. En la guerra, si pierdes el control de la información, puedes perder la guerra. Por lo tanto, a partir de Vietnam, que es cuando ellos lo descubren, que una guerra se puede perder por el control de la información, también por la resistencia de un pueblo, pero también por el no apoyo a esa guerra a partir de las
informaciones periodísticas cuando te das cuenta de cómo es una guerra, porque en una guerra no es inteligente los misiles, ni quien sufre realmente en las guerras son la población civil, ¿no? Entonces cuando no hay apoyo por parte de tu población puedes perder una guerra. Pues es exactamente igual. Hay un viejo lema, una canción que cantaba un grupo de Pucela que se llamaba Poaz, que decía pistolas en dictaduras, televisión en democracia, ¿no? Y es un poco la tesis que yo mantengo, ¿no? Que por un lado nos han vendido una teoría de una libertad de información, de una libertad de expresión, pero que en la realidad lo que tenemos no es libertad de prensa, sino que tenemos libertad de empresa y sobre todo libertad de gran empresa. Solo oímos las voces de los millonarios que detentan los grandes medios de comunicación. La única manera que veo yo de cambiar este panorama terrible pasa por el empoderamiento. Efectivamente, si no hay población, y mucha población, solicitando este cambio, no va a pasar. Yo acabo de regresar de Venezuela, del Congreso. Se ha celebrado ya el Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la federación de periodistas más importantes de toda América Latina, con 80.000 afiliados y representantes de todos los países de América Latina y del Caribe. Y ellos señalaban algo que han tenido que vivir, ¿no? Sabéis que unos determinados países, de tanto del Cono Sur, sobre todo el Cono Sur, pues Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que están llevando unos procesos de soberanía en frente a lo que era en el lugar donde era el antiguo patio trasero de Estados Unidos, que ahora mismo están incluso recuperando sus recursos estratégicos, etcétera, etcétera. Y la batalla terrible que enfrentan es una batalla de comunicación. Yo me quedé alucinado cuando yo he ido 3 o 4 veces a Venezuela, ¿no? Cuando aquí se me hablaba de que había una dictadura por parte de Chávez, y te encuentras con que hay medios y que la mayoría de los medios precisamente son medios antichavistas, la mayoría de los, y que están llamando incluso al magnicidio, cosa que aquí se cerraría el medio de comunicación y se detendría al director. Aquí ha pasado. Por desgracia tenemos en este país jueces maravillosos por una cosa, pero que con una especie de esquizofrenia luego son capaces, por un lado, de perseguir los delitos del franquismo y por el otro lado de cerrar medios de comunicación, cuando yo creo que los medios de comunicación no delinquen las personas, ¿no? Entonces ellos lo han vivido claramente allí, ¿no? Y han tenido que dotarse. Lo que me ha gustado es que en su propia Constitución sí se ha desarrollado esa ley de prensa, y sobre todo lo importante, a partir del golpe de Estado de 2002 se dan cuenta de que los medios populares, los medios alternativos, son los que inician la resistencia contra ese golpe de Estado, ¿no? Y a partir de ese momento está recogido tanto el apoyo al periodismo nacional, al periodismo público, como a los comunicadores populares y sociales. Y yo aquí veo en este país mucho problema entre los periodistas tradicionales que no entienden que haya comunicación alternativa o comunicación ciudadana o periodismo ciudadano. Se sienten como si les fueran a quitar el trabajo, cuando quien les está quitando el trabajo son las grandes empresas, ¿no? Miles y miles de periodistas han sido despedidos de sus trabajos, y no por la presión de los medios de comunicación alternativos, ni populares, ni sociales, ¿no? Entonces yo creo que la única manera es ese empoderamiento y evidentemente empujar para que se legisle sobre esto. Pero si no hay un cambio social, si realmente no tenemos mayoría, si no conseguimos la hegemonía social para defender a los pueblos y no a las grandes empresas, veo muy difícil, ¿no? El apoyo a los medios es importantísimo, a nuestros medios populares, a nuestros medios ciudadanos. Tenemos un problema gravísimo cultural en este país, en el cual la izquierda no es capaz de apoyar sus medios. Hace poco también, hace años, pude tener la suerte de estar con Amy Goodman, Democracy Now!, y ver cómo es su campaña de recaudación de fondos, ¿no? Y después de cada uno de sus actos había decenas y decenas de personas que daban, aunque tuvieran $1, y otros llegaban incluso a dar cientos de miles de dólares para que ese proyecto alternativo pueda continuar, porque hay periodistas que comen, porque informan todos los días, ¿no? Y yo creo que no lo podemos dejar ni al voluntarismo, aunque debe existir también, ¿eh? Entiendo que también tienen que existir medios de comunicación que sean altruistas y que no busquen el beneficio, pero sí creo en el sostenimiento. Para hacer información te tienes que poder dedicar a ello y no puedes depender tanto de la publicidad y de los medios, porque si no, al final la publicidad te la cortan y no puedes informar, ¿no? Bueno, yo para empezar un poco el debate quería plantear esas cosas y luego seguimos. Muchas gracias.